Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Omar Abraham Morón Ramírez y gracias a la iniciativa de la dirección de la Facultad de Derecho, durante el transcurso de los próximos minutos platicaremos un poco acerca de algunas instituciones importantísimas en el derecho civil. Pero para poder hacerlo, permítame compartir con ustedes la siguiente presentación. La mayoría de edad, la emancipación y la interdicción son algunas de las instituciones jurídicas que se estudian durante el primer curso de Derecho Civil. Resulta muy difícil para cualquier maestro tratar de ubicar cuál es la institución vertebral del derecho civil. Lo que sí es un hecho es que para poder entenderlas es necesario un conocimiento secuencial de ellas. ¿Y a qué me refiero? A que tenemos que intentar partir de los conceptos más elementales, no solo de derecho civil, sino del derecho en general, para, a partir de ellos, paulatinamente construir el conocimiento relacionado con otras instituciones jurídicas. La mayoría de edad, la emancipación y la interdicción son instituciones que, para poder ser entendidas en su justa dimensión, necesitan visualizarse desde la perspectiva de la capacidad de ejercicio. Sin embargo, no podemos aspirar a entender el tema de la capacidad de ejercicio sin antes haber revisado el tema de la capacidad jurídica. Y, a su vez, para poder hablar acerca de la capacidad jurídica, es necesario acudir a la raíz de el derecho en general, a la institución fundamental, la institución básica, la persona física jurídica. Quizá alguien pueda pensar que el concepto de la persona física jurídica es algo relativamente sencillo de entender. Puede tener razón. Sin embargo, es necesario todavía revisar un aspecto aún más elemental: el ser humano. Afortunadamente, los seres humanos somos multifacéticos, es decir, poseemos una diversidad de facetas o de dimensiones. Por ejemplo, la faceta que tiene el ser humano para discernir entre el bien y el mal dio lugar a la existencia de la ética. Dicho de otra manera, a la ética lo que le importa del ser humano es su faceta moral. La faceta que tiene el ser humano de experimentar emociones dio lugar a la psicología. Dicho de otro modo, lo que le importa a la psicología del ser humano es su faceta psíquica. La faceta biológica del ser humano dio lugar a la anatomía.
Lo que le importa a la anatomía es entonces el aspecto biológico del ser humano. Como podrán darse cuenta, cada una de las facetas que constituyen a los seres humanos repercute en diversas áreas del conocimiento o da lugar a diversas áreas del conocimiento según lo pretendan frasear, según lo prefieran frasear. La pregunta que quizá deberíamos hacernos en este momento es la siguiente. ¿Cuál es la faceta del ser humano que dio lugar al derecho? O, planteado a la inversa, ¿cuál es la faceta del ser humano que le importa a los sistemas jurídicos? Pues bien, esa faceta es la idoneidad que tenemos todos los seres humanos para ser titulares de obligaciones. Y cuando digo titulares de obligaciones, me refiero a la aptitud para poder exigir el cumplimiento de una prestación y a su vez la aptitud para poder ser titulares de deberes jurídicos. En la medida en que los seres humanos somos idóneos para asumir obligaciones, es decir, derechos o deberes jurídicos, en esa misma medida damos lugar al derecho. O, señalado a la inversa, lo que le importa al derecho del ser humano es esta faceta de ser idóneo para ser titular de obligaciones, es decir, de derechos y de deberes jurídicos. Podemos imaginar que el hombre es alumbrado por una fuente de luz y al ser alumbrado por esta, proyecta una sombra. Esa sombra que es proyectada constituye alguna faceta. La sombra que recae en el ámbito jurídico constituye la proyección del ser humano en el sistema jurídico. Este concepto, el de la proyección del ser humano en el sistema jurídico, se denomina personalidad jurídica. En síntesis, la personalidad jurídica es la idoneidad o aptitud que tienen los seres humanos para ser titulares de obligaciones. Si queremos definir la personalidad jurídica en otras palabras, también podríamos decir que es la proyección del ser humano en el sistema jurídico. Así como el ser humano se proyecta en diversos entornos, a través de lo psíquico en la psicología o a través de lo biológico para la anatomía, la proyección del ser humano en el sistema jurídico se denomina personalidad jurídica. Cuando el ser humano se proyecta en el ámbito jurídico, deja entonces de ser un ser humano y comienza a ser definido como una persona jurídica. El ser humano en el ámbito jurídico es una persona jurídica. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque en el momento en el que el ser humano se desdobla para integrarse al ámbito jurídico, deja de ser humano para ser en realidad un centro de imputación de obligaciones. Explicado de otro modo, una persona jurídica es un centro de imputación de derechos y de deberes jurídicos. Esta acepción seguramente les es muy similar a lo que se estudia en Introducción al Estudio del Derecho, como la teoría jus-positivista o formalista o kelseniana del derecho. Desde esta perspectiva, desde la perspectiva jus-positivista, ¿qué es una persona jurídica? No es un ser humano. Somos un centro de imputación de obligación. La persona jurídica es un centro de imputación de obligación.
Al formar parte del escenario jurídico, es decir, cuando el ser humano se desdobla para ingresar al escenario jurídico y se convierte en un centro de imputación de obligaciones, puede ser una persona física jurídica o puede realizar un desdoblamiento adicional y, sin dejar de ser una persona física jurídica, puede constituir personas jurídicas distintas a la suya. Estas personas son llamadas personas morales o personas jurídicas colectivas. La verdad es que en la doctrina jurídica aún no se encuentra una denominación adecuada para este tipo de personas. Basta con saber que una persona física jurídica es capaz o es apta o tiene la posibilidad en el escenario jurídico de crear personas jurídicas distintas a ella. Creo que con lo que acabamos de señalar ya nos queda clara la diferencia entre un ser humano, entre personalidad jurídica y persona jurídica. Lo que le importa al derecho del ser humano constituye su personalidad jurídica. Y al formar parte del mundo jurídico, se denomina persona jurídica. Desde esta perspectiva, podría decirse lo siguiente: ¿existirán personas jurídicas que carezcan de personalidad jurídica? Evidentemente no. En consecuencia, quizá la expresión persona jurídica sea sinónima de la expresión personalidad jurídica, porque no pueden pensarse personas jurídicas que carezcan de personalidad jurídica. No es una clase de filosofía del derecho, pero al final del día creo que para aspectos elementales ya nos queda clara cuáles son las diferentes concepciones, o mejor dicho, las diferencias que existen entre persona y personalidad jurídica. La persona jurídica es un centro de imputación de obligaciones, en tanto que la personalidad jurídica es la proyección del ser humano en el sistema jurídico. Aboquémonos exclusivamente a las personas físicas jurídicas, porque recuerden, comentábamos que el ser humano en el derecho constituye una persona físico-jurídica, pero a su vez puede desdoblarse y constituir una persona de segundo nivel denominada persona distinta a la persona físico-jurídica. Concentrémonos entonces en la persona física jurídica. La persona física jurídica, dijimos, es en realidad un centro de imputación de obligaciones, es decir, un centro de imputación de facultades por una parte y de deberes jurídicos por la otra. Para que una persona jurídica pueda actuar en el escenario del derecho, es necesario que cuente con una serie de atributos, con una serie de herramientas que le permitan a su voz escucharse en el escenario del derecho. Esos atributos son el nombre, el domicilio, el estado civil o el estado familiar y la capacidad jurídica. Cada uno de estos atributos constituyen normas en sí mismos. Por lo tanto, estas son las normas que se le atribuyen a la persona física jurídica: un nombre, un domicilio, un estado civil o familiar o una capacidad jurídica. No podemos pensar que en el mundo del derecho exista un centro de imputación de obligaciones que no sea identificable. De ahí la necesidad de que la persona física cuente con un nombre, primer atributo. Ahora bien, es importante que este centro de imputación de obligaciones, además de ser identificable, pueda ser localizado. De ahí que existan reglas para atribuirle, segundo atributo de la persona física jurídica, un domicilio. Ahora, las personas físicas jurídicas no están solas en el mundo jurídico. Construyen relaciones, de las cuales las más próximas y con las que nacen son las relaciones familiares.
De ahí que sea importante identificar cuál es la relación de ese centro de imputación de obligaciones con otros centros de imputaciones de obligaciones que forman parte de su círculo inmediato, que es la familia. Ese estado o situación que guarda la persona física respecto de su familia se denomina estado civil o estado familiar. Finalmente, no basta con que la persona física jurídica proyecte, o mejor dicho, exista en el mundo del derecho. Es necesario que además cuente con la aptitud para ser titular de determinadas obligaciones, de determinados derechos y de determinados deberes. Esa idoneidad para ser titular de determinados derechos y deberes se denomina capacidad jurídica. La capacidad jurídica, entonces, es la aptitud de la persona física para ser titular de determinadas obligaciones y de hacerlas valer por sí misma, es decir, sin la intervención de algún representante. Del concepto que acabamos de construir de capacidad jurídica, podemos encontrar que se desprenden dos ramas. Primera, la aptitud para ser titular de determinadas obligaciones, es decir, y desde un punto de vista coloquial, la aptitud para ser depositario de derechos y de deberes. Y por otro lado, segundo ramal, la aptitud de esa persona física jurídica para hacer valer por sí misma determinadas obligaciones. No es lo mismo ser titular de obligaciones que poder ejercer esas obligaciones sin necesidad de un intermediario. El primer tipo de aptitud se denomina capacidad de goce, mientras que el segundo tipo de aptitud se denomina capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de una persona física para ser titular de determinadas obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio es la aptitud de esa persona física para poder hacer valer por sí misma determinadas obligaciones. Si hiciésemos un ejercicio comparativo entre los conceptos de los que hemos hablado hasta el momento, pues nos encontraríamos con que, para empezar, la personalidad jurídica es la idoneidad o aptitud de un ser humano para ser titular de obligaciones, mientras que la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de determinadas obligaciones. Como podrán apreciar, los conceptos de personalidad jurídica y de capacidad de goce son muy similares, porque ambos conceptos recurren al elemento aptitud o al elemento idoneidad. De igual manera, a ambos conceptos recurren a la idea de obligaciones. Por lo tanto, resulta muy sencillo confundirlos. Y creo que a partir de este momento resulta necesario recurrir a un ejemplo. Piensen por un momento en una persona que tiene 15 años de edad. Esa persona, evidentemente, es idónea para ser titular de obligaciones. Tuvo un nacimiento jurídico. Nació viva y viable. Por lo tanto, puede actuar en el mundo del derecho. Tiene personalidad jurídica. ¿Y qué puede hacer dentro del mundo del derecho? Una infinidad de actos jurídicos, una infinidad de acuerdos de voluntades o de manifestaciones de voluntades. Entre esa gama de actos jurídicos que pudiese realizar esta persona, podríamos pensar en la de redactar un testamento, manifestar su voluntad para disponer de su patrimonio luego de su muerte.
la persona que tiene 15 años podrá redactar un testamento. En el Código Civil se establece que no. Se trata de una persona jurídica que, sin dejar de contar con personalidad porque tuvo un nacimiento jurídico, no es apta para ser titular del derecho a redactar un testamento. Dicho en otras palabras, esa persona de 15 años, de conformidad con la ley, precisamente por tener esa edad, no cuenta con la capacidad de goce para redactar un testamento. No tiene derecho a elaborar un testamento, si lo queremos decir en términos coloquiales. Como podrán darse cuenta, solo fue posible identificar la expresión capacidad de goce cuando aludimos a un acto jurídico concreto. En pocas palabras, la única manera con la que se cuenta para poder distinguir entre personalidad jurídica y capacidad jurídica de goce, es precisamente la cuestión de la concreción. Es decir, un acto jurídico identificado, concreto, visible, que la persona jurídica aspire a realizar. Mientras que la capacidad de goce es la aptitud para ser titular de determinadas obligaciones, la capacidad de ejercicio es la aptitud que tiene una persona para hacer valer, repito, por sí misma determinadas obligaciones. Es decir, es la aptitud que tiene una persona para desplegar por sí misma, sin necesidad de intermediarios, su capacidad de goce respectiva. No es lo mismo tener un derecho, capacidad de goce, a poder hacer valer ese derecho por mí mismo, capacidad de ejercicio. ¿En qué momento se adquiere la personalidad jurídica? De conformidad con el artículo 22 del Código Civil, la personalidad jurídica se adquiere al verificarse el nacimiento jurídico. Recuerden, no es lo mismo el nacimiento de un ser humano al nacimiento de una persona jurídica. El nacimiento de una persona jurídica se verifica de conformidad con las reglas establecidas en el Código Civil. El nacimiento jurídico, al operar o al consolidarse, implica la adquisición de personalidad jurídica. Implica que paralelamente el nacido se convierta en persona jurídica. ¿En qué momento se adquiere la capacidad de goce? Si hace un instante señalábamos que solo es identificable la diferencia entre personalidad jurídica y capacidad de goce si atendemos a un acto jurídico en concreto que pretende realizar la persona física jurídica, pues evidentemente la adquisición de la capacidad de goce dependerá del tipo de acto jurídico del cual estemos hablando, del tipo de acto jurídico concreto del cual se trate. Retomemos el ejemplo del acto jurídico testamento. De conformidad con el Código Civil, ¿a partir de cuál momento una persona física jurídica puede redactar su testamento? Cuando cumple 16 años. Dicho de otra manera, el derecho para elaborar un testamento se adquiere a los 16 años, no antes. ¿Eso qué significa? Que la capacidad de goce para formular un testamento se adquiere a los 16 años. Existirán otros casos u otros momentos u otras hipótesis de adquisición de la capacidad de goce en función del acto jurídico del cual estemos hablando. ¿Por qué? Porque recuerden que el concepto capacidad de goce está vinculado al tipo de acto jurídico que se pretende celebrar. Por ejemplo, hasta hace no mucho tiempo, una persona física jurídica
podía contraer matrimonio a los 16 años. ¿Ello qué significaba? Que la capacidad de goce para poder contraer matrimonio se adquiría a los 16 años. Actualmente, solo pueden contraer matrimonio las personas cuando han cumplido 18 años. Eso significa que la capacidad de goce para contraer matrimonio se adquiere a los 18 años. El hecho de que una persona actualmente no pueda contraer matrimonio por no contar con 18 años de edad implica que carezca de personalidad jurídica. No, porque la personalidad jurídica, dijimos, se adquiere con el nacimiento jurídico. En consecuencia, en este supuesto, sin dejar de ser persona jurídica, es decir, sin dejar de contar con personalidad jurídica, la persona menor de 18 años no puede casarse, carece de capacidad de goce para contraer matrimonio. Leamos el artículo 22. En el artículo 22 del Código Civil, en lo sucesivo, cuando aluda al Código Civil vigente, me refiero al Código Civil que resulta aplicable en la Ciudad de México. Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere con el nacimiento y se pierde por la muerte. Sin embargo, desde el momento en el que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. No me voy a involucrar con el desarrollo del concepto de nacimiento jurídico que está inscrito en el artículo 22. A lo que quiero abocarme es al principio de este artículo. El fraseo que utilizó el legislador fue el siguiente: la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento. ¿Fue correcta la utilización de la palabra capacidad? ¿Fue correcto el uso de la expresión la capacidad jurídica? ¿Es correcto afirmar que la capacidad jurídica se adquiere por el nacimiento? De conformidad con lo que hemos visto hasta este momento, muy probablemente no es así. Lo que en realidad probablemente quiso decir el legislador fue: la personalidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento. Porque recuerden, para poder hablar de capacidad jurídica es necesario atender al acto jurídico en concreto que pretendamos revisar. Vayamos al artículo 1305. Pueden testar todas aquellas personas a quienes la ley no les prohíbe expresamente el ejercicio de ese derecho. Artículo 1306. Están incapacitados para testar, fracción primera, los menores de edad que no han cumplido los menores que no han cumplido 16 años de edad, ya sean hombres o mujeres. Aquí estamos ante un ejemplo de incapacidad de goce para poder testar. E insisto, los ejemplos son diversos, tantos como actos jurídicos existan. El acto jurídico de la adopción. En el Código Civil se establece claramente que para que una persona aspire a adoptar a otra, es necesario que haya cumplido al menos 25 años de edad. Eso significa que si tiene 24, no puede hacerlo. Una persona de 24 años no tiene capacidad de goce para adoptar. Esa capacidad la adquiere a los 25 años de edad. El hecho de que no pueda adoptar o el hecho de que no goce de la capacidad para adoptar vuelve a esa persona jurídica menos persona jurídica. La verdad es que no. Sigue contando con personalidad jurídica. Es decir, la que paralelamente aparece con el nacimiento jurídico de una persona. Entonces, la capacidad de goce se adquiere según el acto concreto de que se trate, ya sea alcanzar una edad determinada o al cumplir
requisitos determinados. ¿En cuál momento se adquiere la capacidad de ejercicio? Por regla genérica, la capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir la mayoría de edad. Artículos 23, 24 y 450, fracción primera del Código Civil. ¿Qué se señala en el artículo 23? La minoría de edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. El artículo 23 es fundamental porque de su lectura se desprenden los conceptos de capacidad de ejercicio y consecuentemente incapacidad de ejercicio, mayoría, minoría de edad y, adicionalmente, interdicción, conceptos de los cuales trata esta charla. Leamos ahora el artículo 24. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Una interpretación contrario sensu del artículo 24 permite concluir que el menor de edad no tiene la facultad para disponer libremente de su persona. Para hacerlo, tendrá que recurrir a un intermediario, al apoyo de una persona que actúe en su nombre. Leamos finalmente el artículo 450, fracción primera. Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal. Aquí yo añadiría la expresión de ejercicio. Tienen incapacidad de ejercicio natural y legal. Fracción primera, los menores de edad. En suma, leídos de manera armónica y sistemática, los artículos 23, 24 y 450, fracción primera, determinan cuáles son las hipótesis de incapacidad de ejercicio de una persona física. Insisto, la incapacidad de ejercicio la tienen los menores de edad y, de conformidad con el artículo 450, fracción segunda, los mayores de edad que por enfermedad o por discapacidad no pueden autogobernarse o manifestar su voluntad por algún medio. Les pido que por favor no nos extraviemos. Comenzamos a hablar del ser humano, posteriormente de su proyección en el escenario jurídico, la cual constituye la personalidad jurídica, luego cómo en virtud de esa personalidad jurídica el ser humano se convierte en una persona física jurídica, en un centro de imputación de obligaciones, y que como centro de imputación de obligaciones disfruta de una serie de atributos que le permiten actuar en el mundo del derecho. Atributos entre los cuales se encuentra la capacidad jurídica, la cual es la aptitud para ser titular de determinadas obligaciones y para poder ejercerlas sin intermediario. De este concepto de capacidad jurídica se desprende la capacidad de goce o la idoneidad para ser titular de obligaciones y, por otro lado, la capacidad de ejercicio, es decir, la idoneidad para hacer valer sin intermediario, mi capacidad de goce. ¿Cuáles son las hipótesis de incapacidad de ejercicio? Primera hipótesis, los menores de edad. Quienes son menores de edad no pueden hacer valer sus derechos por sí mismos. Y, segunda hipótesis, los mayores de edad que por alguna enfermedad o por una discapacidad no pueden autogobernarse o manifestar su voluntad a través de algún medio. Estas personas, aunque hubiesen adquirido la mayoría de edad, necesitarán de un representante al momento de ejercer
su capacidad de goce. El primer tipo de incapacidad de ejercicio, el plasmado en el artículo 450, fracción primera, se denomina incapacidad de ejercicio legal, mientras que el segundo tipo de incapacidad de ejercicio se denomina incapacidad de ejercicio natural. Recuperemos la lámina que ocupamos al principio de esta plática. Dijimos que para poder hablar de mayoría de edad, de emancipación y de interdicción, era necesario conocer primeramente la capacidad de ejercicio. Y a su vez, resultaba necesario conocer la idea de capacidad jurídica y de persona física jurídica. Pues bien, ya lo hicimos. Recorrimos, contextualizamos el nacimiento jurídico para aterrizar a la capacidad de ejercicio y a partir de este momento ya podemos hablar de mayoría de edad, de emancipación y de interdicción. Platiquemos un poco acerca de la mayoría de edad. La mayoría de edad se define como la edad a partir de la cual una persona física jurídica puede ejercer por sí misma su capacidad de goce. Artículo 647 del Código Civil vigente. Artículo 647. El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. En otras palabras, el mayor de edad puede ejercer libremente su capacidad de goce en función del acto jurídico que pretenda celebrar. Ahora bien, hasta antes del año de 1970, en el Código Civil se establecía que la mayoría de edad se adquiría al cumplir 21 años. Sin embargo, en virtud de los movimientos políticos de la época, se redujo ese término y quedó como lo conocemos ahora en 18 años de edad. En enero de 1970, concretamente, se estableció que la mayoría de edad se adquiere al cumplir 18 años. Artículo 646 del Código Civil. Artículo 646. La mayor de edad comienza a los 18 años cumplidos. De ahí que se señale que la capacidad de ejercicio comience a partir de los 18 años, aunque lo más preciso sería decir que la capacidad de ejercicio inicia cuando se cumple la mayoría de edad. ¿Cuáles son los efectos de la mayoría de edad? Ustedes ya alcanzan a intuir cuál es el principal efecto. De hecho, lo acabamos de escuchar. Al cumplir la mayoría de edad, una persona físico-jurídica puede disponer libremente de su persona y de sus bienes. ¿Cómo se regula la mayoría de edad en el Código Civil vigente aplicable en la Ciudad de México? Antes que todo, y tal y como lo señalábamos hace algunos instantes, si la mayoría de edad, al ser adquirida, permite que una persona física adquiera libre capacidad de ejercicio, entonces la minoría de edad constituye una restricción a la capacidad de ejercicio. Artículo 23 del Código Civil. Ahora bien, tal restricción, es decir, la minoría de edad, constituye una incapacidad de ejercicio denominada legal. Artículo 450, fracción primera que ya leímos. Por lo tanto, el incapaz legal de ejercicio, es decir, el menor de edad, no puede disponer libremente de su persona ni de sus bienes. O dicho de otra manera, no puede hacer valer su capacidad de goce.
Si el menor de edad no se encuentra emancipado, continúa sujeto a patria potestad, por lo que el ejercicio de su capacidad de goce corresponderá a quienes ejerzan la patria potestad respecto de él, o, a falta de estos, a un tutor. Artículo 412, 425 y 449 del Código Civil vigente. Y aquí quisiera detenerme un poco. Y me quiero detener porque en lo que acabamos de leer nos encontramos con un elemento adicional que se integra a la ecuación de la mayoría-minoría de edad, capacidad-incapacidad de ejercicio. ¿Cuál es ese elemento adicional? El concepto de emancipación. A reserva de que abordemos el tema de la emancipación dentro de algunos minutos, la emancipación ha sido, porque es una institución que existe desde hace varios siglos, ha sido una figura, una especie de atajo que le permite a una persona que aún no ha adquirido la mayoría de edad liberarse de la patria potestad. El menor de edad ejerce su capacidad de ejercicio, ejerce su capacidad de goce a través de sus representantes. ¿Y quiénes son los representantes por definición de los menores de edad? Quienes tienen respecto de él la patria potestad. Los padres, los abuelos, según el caso concreto, según el orden que establezca el Código Civil, pero un menor de edad ejerce su capacidad de goce a través de quienes lo representan. ¿Y quién es el representante originario de un menor de edad? Quienes tienen sobre él la patria potestad. Ahora bien, si un menor de edad puede escabullirse de la patria potestad, en consecuencia, pues va a poder ejercer su capacidad de goce. Una de las formas para escapar de la patria potestad es precisamente la emancipación. Entonces, cuando ustedes escuchen la expresión una persona emancipada, nos estamos refiriendo a un menor de edad que tiene capacidad de ejercicio para ejercer su capacidad de goce o para hacer valer su capacidad de goce. La pregunta ahora sería, pues, ¿cuál es la manera con la que cuenta un menor de edad para emanciparse? Bueno, ya hablaremos de ello dentro de unos minutos. Pero creo que era importante repasar quiénes representan al menor de edad, quiénes ejercen la capacidad de goce del menor de edad en su nombre y cuál es la manera de poder escabullirse de la patria potestad, tomando en consideración que es la patria potestad o es la institución de la patria potestad a quienes están sujetos los menores de edad. Artículo 412. Los hijos menores de edad no emancipados están bajo la patria potestad mientras exista alguno de los ascendientes que deben ejercerla conforme a la ley. Lo que señalábamos hace unos instantes. Artículo 425. Los que ejercen la patria potestad son los legítimos representantes de los que están bajo de ella y tienen la administración legal de los bienes que les pertenecen conforme a las prescripciones de este código. También lo explicábamos hace un instante. Finalmente, artículo 449 del Código Civil. El objeto de la tutela es la guarda de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen incapacidad natural y legal o solamente la segunda, es decir, la legal, para gobernarse por sí mismos. Habrá casos en los cuales un menor de edad carezca de una persona que ejerza la patria potestad respecto de él, carece de representantes y no está emancipado. Por lo tanto, el derecho contempla
una figura que le permita a estas personas ejercer su capacidad de goce. Esa figura es la tutela. El tutor ejerce la capacidad de goce de un menor de edad no emancipado que no está sujeto a patria potestad, sea porque carezca de padres o de abuelos o en general de una persona o de la persona a la que de conformidad con el Código Civil le correspondería originaria o supletoriamente ejercer la patria potestad respecto de él. Muy bien, continuemos. No nos extraviemos, estamos hablando de la manera en la que es regulada la mayoría de edad en el Código Civil. Para la designación del tutor, acabamos de hablar acerca de la tutela, para la designación del tutor es necesario que un juez declare un estado de minoridad. Artículo 462 del Código Civil y 902 del Código de Procedimientos Civiles, también vigente para la Ciudad de México. Vayamos al artículo 462. Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare en los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles el estado y grado de capacidad de la persona que va a dar sujeta a ella. Tratándose de mayores de edad, a que se refiere el artículo 450, fracción segunda. Bueno, respecto de este párrafo hablaremos más adelante, porque en este momento no estamos hablando de las hipótesis contempladas en el artículo 450, fracción segunda, sino en la 450, fracción primera, en la incapacidad de ejercicio legal, es decir, la incapacidad de ejercicio de las personas menores de edad. Entonces, si una persona es menor de edad y carece de alguien que ejerza la patria potestad respecto de él, pues es necesario designarle un tutor. Pero para poder designarle un tutor, es necesario también que el juez declare expresamente que la persona de la cual estamos hablando, menor de edad, se encuentra en un estado de minoridad. Es decir, se tiene que reconocer de manera formal y de modo jurisdiccional que esa persona es menor de edad. Una vez hecho este reconocimiento, será posible asignarle un tutor. Ahora, así como el Código Civil puede parecer exageradamente restrictivo en algunos aspectos, la verdad es que también otorga ciertos márgenes de maniobra o es un poco laxo en en otros aspectos. Y uno de esos aspectos es precisamente la posibilidad que tiene un menor de edad no emancipado de administrar sus bienes. ¿Será posible que un menor de edad no emancipado, es decir, que está sujeto a la patria potestad y en consecuencia carezca de capacidad de ejercicio, pueda ejercer su capacidad de goce respecto de ciertos bienes? La verdad es que sí. ¿Esto cuándo ocurre? Ocurre cuando estamos hablando de bienes que son producto del trabajo de ese menor de edad no emancipado. El incapaz legal de ejercicio, es decir, el menor de edad no emancipado, sí puede administrar y disponer de los bienes que hubiese adquirido por su trabajo o a través de su trabajo. Artículos 428 y 429 del Código Civil. Artículo 428. Los bienes del hijo, mientras esté en la patria potestad, se dividen en dos clases: los bienes que adquiera por su trabajo o los bienes que adquiera por cualquier otro título, es decir, por cualquier otro motivo, por cualquier otra causa. Artículo 429. Los bienes de la primera clase, es decir, bienes que adquiera por su trabajo, pertenecen al menor de edad en propiedad, en administración y en usufructo. En consecuencia, existe un pequeño margen de maniobra para el menor de edad no emancipado a fin de que pueda ejercer la capacidad de goce que tiene respecto de bienes de los cuales sea propietario. ¿Cuál es ese ámbito de maniobra? Que se trate de bienes que hubiese adquirido mediante su trabajo.
Como podrán darse cuenta, el tema de la capacidad de ejercicio no se reduce de una manera tan simplista a decir que basta únicamente con adquirir la mayoría de edad para gozar de una capacidad de ejercicio plena. Esto no es así, porque como acabamos de ver, existen excepciones, casos en los cuales, a pesar de ser un incapaz de ejercicio por no contar con la mayoría de edad, sí puede la persona menor de edad disponer de ciertos bienes. Y tampoco es un tema simplista porque no en todos los casos la capacidad de ejercicio se adquiere al cumplir la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. Por ejemplo, en el caso de la adopción. En este caso, recordemos que la capacidad de goce para adoptar se adquiere a los 25 años. Es decir, aunque yo tenga 18 años, no puedo aspirar a adoptar a alguien, tengo que esperar a cumplir 25 años. Una vez que los cumpla, adquiero la capacidad de goce para adoptar y, paralelamente, habré adquirido la capacidad de ejercicio para ejercer mi capacidad de goce o derecho a adoptar. Pero bueno, alguna otra persona me dirá que como ya tenía 18, como a los 25 años ya había pasado por los 18, pues en realidad fue a los 18 cuando obtuvo la capacidad de ejercicio. Bueno, es debatible. En lo particular considero que son casos en los cuales de modo paralelo se adquiere capacidad de goce y de ejercicio. Fraseado de otra manera, todos aquellos actos jurídicos respecto de los cuales es necesario contar con una edad mayor a la de los 18 para poder realizarlo, pues implican una capacidad de goce y pues implican una adquisición paralela de la capacidad de goce y de ejercicio. Muy bien. Insisto, no nos perdamos. Estamos hablando de la incapacidad de ejercicio y habíamos dicho que existe un atajo para poder adquirir una capacidad de ejercicio, si bien no plena, pero sí cierta capacidad de ejercicio sin haber cumplido la mayoría de edad. ¿Y cuál es ese atajo? La emancipación. La figura de la emancipación existe desde hace varios siglos. Sin embargo, su concepto ha evolucionado. Ha evolucionado sobre todo en cuanto a la manera de emanciparse, porque el efecto ha sido siempre el mismo, escaparse de la patria potestad. Aquí la pregunta es, ¿cuáles serían aquellos atajos que me permiten escapar de la patria potestad sin haber adquirido la mayoría de edad? Empecemos. La emancipación es la situación en la que se encuentra un menor de edad que cuenta con una capacidad de ejercicio restringida. ¿Esto qué significa? Que pese a haber adquirido que pese a haberse emancipado y haber adquirido capacidad de ejercicio, la verdad es que la capacidad de ejercicio que se adquiere en este supuesto no es plena. Va a tener ciertas limitaciones de las cuales hablaremos más adelante. ¿Qué es la emancipación? La situación en la que se encuentra un menor de edad y que implica que cuente con capacidad de ejercicio, aunque restringida. ¿Cómo se regulaba la emancipación en el Código Civil francés de 1804, en el Código Napoleón? Bueno, para empezar, de conformidad con este código, la mayoría de edad iniciaba a los 21 años. En consecuencia, cualquier persona menor de 21 años, pues no tenía capacidad de ejercicio. Ahora bien, la posibilidad de emanciparse, es decir, la posibilidad de escabullirse de la patria potestad y consecuentemente adquirir capacidad de ejercicio, porque recuerden, la capacidad de ejercicio de los menores de edad recae en quienes ejercen la patria potestad respecto de ellos, podía realizarse de dos maneras. La emancipación podía realizarse de dos maneras, de una manera expresa y de una manera tácita. A su vez, la emancipación expresa podía efectuarse a través de dos vías. Primera, la emancipación que de una manera manifiesta declaraba el padre del menor o, a falta del padre, la madre del menor, siempre y cuando el menor de edad
ya hubiese contado con 15 años de edad. Esa era la primera forma de emancipación expresa. La declaración que hacía el padre o la madre del menor de edad, en el sentido de que manifestaban que se encontraba emancipado. Era requisito que el menor de edad contara con 15 años para que esta vía prosperara. Ahora bien, la segunda forma de manifestación expresa operaba respecto de menores de edad que tenían 18 años o más, por una parte, y por la otra, que a su vez no contaran con algún ascendiente, es decir, que fueran personas huérfanas. Esta emancipación expresa recaía en una autoridad denominada Consejo de Familia. La segunda forma de emancipación en el Código Civil francés era la emancipación tácita y operaba cuando el menor de edad contraía matrimonio. Es decir, una persona que contraía matrimonio sin tener 21 años, es decir, siendo menor de 21 años, automáticamente quedaba fuera de la patria potestad. Se emancipaba y consecuentemente adquiría una capacidad de ejercicio limitada, restringida, confinada, pero capacidad de ejercicio al fin y al cabo. Seguimos hablando del concepto de emancipación y del modo en el que este concepto ha evolucionado. Vayamos ahora al Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1884. Al igual que en el Código Napoleón, en este código se contemplaba que la mayoría de edad iniciaba a los 21 años. Y de igual modo se contemplaba dos clases de emancipación, una expresa y una tácita. La manifestación expresa consistía en la declaración hecha por el ascendiente de la persona mayor de 18 años en el sentido de que resultase emancipado. Pero no bastaba con que el ascendiente manifestara su voluntad en el sentido de emancipar al menor. Hacía falta dos cosas. Primero, que el menor, es decir, en este caso, el mayor de 18 años, pero que no había cumplido 21, estuviese de acuerdo con la emancipación y, adicionalmente, se requería de la autorización de un juez. Existía una segunda forma de emancipación expresa, y esta operaba cuando el menor de edad, pero que era mayor de 18 años y estaba sujeto a tutela, solicitaba ser emancipado, por considerar que debido a esa edad ya contaba con el suficiente criterio para poder administrar sus bienes. La última forma de emancipación de conformidad con este código fue la emancipación tácita, la cual operaba cuando el menor de edad contraía matrimonio. Vayamos ahora al Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal de 1928. Originariamente, en este código se contemplaba que la mayoría de edad iniciaba a los 21 años o se adquiría a los 21 años. Y en este código de igual forma se consideró una forma de emancipación expresa, la cual operaba para todas las personas mayores de 18 años que solicitasen ser emancipadas, escaparse de la patria potestad. También en este código se contemplaba al matrimonio como una forma de emancipación en caso de que quien lo contrajo no tuviese 21 años de edad. Ahora bien, en el año de 1970, tal y como señalábamos hace unos minutos, se redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años, por lo que de manera implícita quedó derogada la emancipación expresa y solo se mantuvo vigente la emancipación tácita, es decir, la que operaba mediante el matrimonio. Aquí hay que decir algo. A partir del año 2016, solo se puede contraer matrimonio si eres mayor de edad. Es decir, si tienes 18 años. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Pues si por un lado solo pueden contraer matrimonio las personas mayores de edad y por el otro
perdón, si solo pueden contraer matrimonio las personas mayores de edad. En consecuencia, una persona que no es mayor de edad no puede contraer matrimonio. Un menor de edad no tiene capacidad de goce para contraer matrimonio. Por lo tanto, un menor de edad no puede aspirar a la emancipación, ya que para emanciparse tendría que esperarse a poderse casar, es decir, cuando tenga 18 años. Y a los 18 años ya habrá salido de la patria potestad. En consecuencia, el hecho de haber circunscrito la capacidad de goce para contraer matrimonio a los mayores de edad volvió nugatoria la posibilidad de la emancipación. Sin embargo, el Código Civil aún contempla la figura de la emancipación, hay que decirlo. Lo más probable es que esta figura se derogue en los años venideros, pero es un hecho que, aun y cuando fuese derogada, se van a seguir reconociendo en la Ciudad de México aquellas emancipaciones que se hubieran hecho en otras entidades federativas. Porque recuerden, las situaciones que hayan sido creadas de conformidad con las leyes de las entidades federativas serán válidas en la Ciudad de México por disposición del propio Código Civil. Al final del día, si tuviésemos que definir a la emancipación en términos contemporáneos, pues podríamos decir que es una manera de acabar con la patria potestad en virtud del matrimonio. Artículo 443, fracción segunda, en el cual se lee lo siguiente. Artículo 443. La patria potestad se acaba, fracción segunda, con la emancipación derivada del matrimonio. Muy bien. ¿Cómo se regula la emancipación en el Código Civil actual? El menor emancipado puede administrar libremente sus bienes. Sin embargo, existirán excepciones. Para empezar, el emancipado va a requerir de autorización judicial para poder enajenar o para poder gravar bienes inmuebles. Dicho de otra manera, un menor de edad emancipado, independientemente de que esté emancipado, cuando pretenda enajenar o gravar algún inmueble, va a tener que gestionar la autorización de un juez. Ahora bien, esta hipótesis no constituye una restricción a su capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque una vez que el menor haya adquirido tal autorización, él podrá, sin representante alguno, sin intermediario alguno, efectuar la operación de enajenación o de gravamen del bien inmueble. Artículo 643, fracción primera del Código Civil vigente. Artículo 643. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad, fracción primera, de una autorización judicial para enajenación, gravamen o hipoteca de bienes raíces. Estamos hablando de una autorización judicial. Una vez que la obtiene, el propio emancipado podrá, insisto, directamente ejecutar la operación. En consecuencia, esta fracción, la fracción primera del 643, no constituye una restricción a la capacidad de ejercicio de los menores de edad emancipados. Ahora bien, la que sí es una restricción a su capacidad de ejercicio es la fracción segunda. El emancipado requiere de un tutor si participa en cualquier evento que involucre a un juez. Dicho de otra manera, el emancipado, en esos casos, solo va a poder actuar a través de un representante, es decir, el tutor, y no de manera directa. Este caso, a diferencia del anterior, sí constituye una restricción a la capacidad de ejercicio del menor de edad emancipado. Fracción segunda del artículo 643. Artículo 643. El emancipado tiene la libre administración de sus bienes, pero siempre necesita durante su menor edad, fracción segunda, de un tutor para negocios judiciales. Esta es la reglamentación de la emancipación
en el Código Civil vigente aplicable en la Ciudad de México. Hemos hablado de la minoría de edad, consecuentemente de la mayoría de edad, y hemos hablado de la emancipación. La justificación que encontramos para poder hablar de emancipación tuvo que ver con precisamente la minoría de edad, porque recuerden, la minoría de edad constituye una forma de incapacidad de ejercicio de las personas físicas. Sin embargo, recordemos que de conformidad con el artículo 450, la minoría de edad no es la única causa por la cual una persona física puede encontrarse restringida en su capacidad de ejercicio. La siguiente causa aparece descrita en el artículo 450, fracción segunda, y tiene que ver con los eventos en los cuales una persona, ya siendo mayor de edad, por una cuestión de discapacidad o por alguna otra situación de enfermedad, no puede manifestar libremente ni de forma razonada su voluntad por sí misma o a través de algún medio. En esos casos, la persona que se encuentre sujeta a este tipo de incapacidad se dice que está sujeta también a una interdicción. Retomo el último bullet que acaba de aparecer, por lo que hace a la reglamentación de la emancipación. Y ya lo habíamos señalado, actualmente la emancipación es una manera de acabar con la patria potestad en virtud del matrimonio. Yo sé que esto ya lo habíamos señalado hace un instante, pero bueno, no quise dejarlo en el tintero ahora que acaba de aparecer en la presentación. Retomemos lo de la interdicción. Estamos viendo la lámina en la cual explicábamos por qué era importante hablar de capacidad de ejercicio, ya hablamos de mayoría de edad, de emancipación, corresponde el turno ahora para hablar de la interdicción. La incapacidad de ejercicio, insisto, se configura en dos hipótesis. Tratándose de menores de edad, artículo 450, fracción primera, y que constituye una incapacidad de ejercicio denominada legal, y la fracción segunda, que constituye la incapacidad de ejercicio natural. Mayores de edad que por enfermedad o por discapacidad no pueden autogobernarse o manifestar su voluntad por algún medio. Recuerden, se habla de interdicción cuando aludimos a la incapacidad de ejercicio natural, es decir, cuando aludimos a personas mayores de edad que se ubican en el artículo 450, fracción segunda. Esas personas que por alguna enfermedad o por alguna discapacidad no pueden autogobernarse o manifestar su voluntad por algún medio, van a tener que sujetarse a un denominado juicio de interdicción. ¿Qué significa la palabra interdicción? Para estos efectos, es el estado en el que se encuentran los mayores de edad con incapacidad de ejercicio natural. Constituye una restricción declarada judicialmente y que a su vez conlleva la designación de un tutor. Antes de hablar de los orígenes de la interdicción, desde este momento es importante destacar lo siguiente. No basta con que de manera visible nos percatemos de que una persona mayor de edad se ubica en las hipótesis o en alguna de las hipótesis descritas en el artículo 450, fracción segunda, las que tienen que ver con la incapacidad de ejercicio natural. No basta con que lo estemos presenciando. Es decir, no basta con ver a una persona en estado de discapacidad que no puede autogobernarse o manifestar su voluntad por algún medio para afirmar contundentemente que es una persona con incapacidad de ejercicio natural. No. La incapacidad de ejercicio necesita forzosamente ser declarada por un juez. En otras palabras,
La interdicción, es decir, el estado en que se encuentran los mayores de edad con incapacidad de ejercicio natural, siempre debe ser declarada por un juez. Y esto tiene sentido. Estamos hablando de la limitación a un atributo de la persona, al atributo de su capacidad de ejercicio. En consecuencia, es necesario que un juez haya observado un proceso, un procedimiento en el cual haya tomado en cuenta el dictamen, el parecer de peritos en medicina, en psicología, de todos los especialistas que de manera contundente no dejen en el juez la duda de que se trata de una persona que está sujeta o que sujeta a una de las hipótesis de incapacidad establecidas en el artículo 450, fracción segunda. Ahora sí, vamos a los orígenes de la interdicción. Derecho romano. La palabra interdicción proviene del latín inter, prefijo que significa entre, y dictus, que significa dicho. Es decir, interdicción significa entredicho. En el derecho romano eran unas órdenes transitorias emanadas de un magistrado y vigentes en tanto se disolvían las causas que motivaron su pronunciamiento. Es decir, entre o mientras que esto se resuelve, vamos a determinar lo siguiente. Por eso es un entredicho, es un interdicto. Ejemplos de interdictos en el derecho romano pues se presentaron tratándose de los furiosi sui juris, es decir, de estas personas consideradas locas y que por lo tanto tenían que someterse a una curatela, o los prodigi, es decir, las personas que de manera inexplicable dilapidaban su patrimonio. Entonces, en estos casos de dilapidación inexplicable del patrimonio, se acudía ante el magistrado y se emitía un interdicto prodigi, es decir, se le prohibía al dilapidador el ejercicio de su capacidad de goce respecto de ciertos bienes, y por lo tanto se le sometía a una tutela o a una curatela. En el derecho germánico, el interdicto dio lugar a la designación de algún tutor. Recuerden que, de conformidad con los artículos que estuvimos leyendo, cuando una persona se encuentra sometida a una incapacidad de ejercicio y carece de personas que ejerzan sobre ella la patria potestad, pues entonces tiene que contar con un tutor, independientemente que sea una incapacidad de ejercicio legal o natural. Es necesario designar a un tutor. En el derecho germánico, la institución tutelar era de carácter colectivo, es decir, involucraba o recaía en toda la familia del incapaz, no solamente en su ascendiente o en alguno de sus ascendientes. Vayamos ahora al derecho canónico. En el derecho canónico, los interdictos se definen como unas censuras eclesiásticas que prohíben a ciertas personas participar en ritos eclesiásticos. En el derecho mexicano, hay que señalar que concretamente en el artículo de 450 del Código Civil de 1928, la regulación de la incapacidad de ejercicio natural pues fue producto de personas, de hombres de su tiempo, y por lo tanto pues se utilizaron expresiones que vistas a la luz de los prismas contemporáneos pues resultan incorrectas, antisonantes y vejatorias, pero pues ese era el modo en el que estaba redactado la ley. En el artículo 450 del Código Civil de 1928 se leía de manera originaria lo siguiente: los incapaces de ejercicio eran incapaces de ejercicio los mayores de edad, privados de inteligencia por locura, por idiotismo, por imbecilidad, aun y cuando tuviesen intervalos lúcidos, los sordomudos que no supieran leer ni escribir, los ebrios consuetudinarios y quienes habitualmente hicieran uso inmoderado de drogas o enervantes. ¿Cuál es la reglamentación contemporánea de la interdicción en el Código Civil aplicable en la Ciudad de México? Tal y como señalábamos hace un instante, la interdicción solo puede ser declarada por un juez. Artículo 450
62 del Código Civil vigente. Artículo 462. Segundo párrafo. Tratándose de mayores de edad a los que se refiere el artículo 450, fracción segunda, el juez, con base en 2 diagnósticos médicos o psicológicos y escuchando la opinión de los parientes más cercanos de quien vaya a quedar bajo tutela, emitirá la sentencia donde se establezcan los actos jurídicos de carácter personalísimo que podrá realizar por sí mismo, determinándose con ello la extensión y límites de la tutela. La persona declarada con interdicción forzosamente tiene que ser representada por un tutor. Esto se lee en el artículo 462 que acabo de señalar, o mejor dicho, y también es confirmado en el artículo 902 del Código de Procedimientos Civiles. Tal y como leí hace un instante, una vez que se ha declarado la interdicción y consecuentemente se ha designado tutor, el juez deberá también indicar el grado de capacidad de la persona que ha sido declarada con interdicción. El hecho de que una persona sea declarada con interdicción no significa que va a dejar de contar con capacidad de ejercicio para ejercer todas sus capacidades de goce. No. Tal y como acabamos de leer, el juez tiene que ser muy cuidadoso al identificar cuáles serán aquellos actos respecto de los cuales la persona en estado de interdicción va a tener que ser representada y cuáles serán los actos que va a poder continuar realizando de manera libre, sin necesidad del apoyo de un intermediario, sin necesidad de la asistencia de un tutor. Pese a ser declarado sujeto a interdicción, el incapaz de ejercicio natural puede celebrar algunos actos personalmente. ¿Cuáles son esos actos personalísimos que aún la persona sometida o declarada en interdicción puede realizar? Un testamento, voluntad anticipada, la emisión del voto, por señalar solamente algunos. Ahora bien, la declaración de interdicción puede sustanciarse vía jurisdicción voluntaria o a través de un juicio ordinario civil en caso de que exista una relación conflictiva, de conformidad con el artículo 904 y 905 del Código de Procedimientos Civiles. Con esto concluiríamos el análisis de las hipótesis de incapacidad de ejercicio. Recorrimos las hipótesis de incapacidad de ejercicio legal, es decir, la que corresponde a los menores de edad, y las hipótesis de incapacidad de ejercicio natural, es decir, la que corresponde a aquellas personas que, pese a ser mayores de edad, por una situación de discapacidad o por algún impedimento para autogobernarse, no pueden manifestar su voluntad libremente y de manera razonada a través de ellos mismos o a través de algún medio. A manera de corolario, me parece importante señalar lo siguiente. En los últimos años, el paradigma de la representación de las personas con incapacidad de ejercicio natural está evolucionando, no cambiando, está evolucionando. ¿Por qué? Porque como podrán darse cuenta, el paradigma que priva en el Código Civil al momento de designar el tutor o un tutor de la persona sujeta a interdicción es un paradigma paternalista. Es decir, el tutor decide por la persona declarada en interdicción. Diversos instrumentos internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte señalan que la restricción a las capacidades de las personas deben ser excepcionales y no paternalistas, sino más bien
de asistencia. ¿Y a qué me refiero con asistencia? Me refiero a que el tutor, en lugar de decidir por la persona sujeta a interdicción, debe de preocuparse por someter a su consideración una serie de opciones a fin de que al final del día, a fin de que la persona sujeta a interdicción decida, aun y cuando esté sujeta a interdicción. Se trata de un cambio de paradigma que está, insisto, en proceso de evolución. Ha existido por ahí algunas resoluciones del Poder Judicial Federal que parecen confirmar los criterios internacionales en el sentido de abandonar eh, la perspectiva asistencialista de la tutela a fin de considerarla más como un elemento de apoyo que como una, en los términos más coloquiales, sustitución de la paternidad. Con esto terminaríamos el tema de la interdicción y comenzaríamos a hablar de una institución que se conoce como ausencia. Puede sonar elemental. Sin embargo, ¿alguna vez se han puesto a pensar qué ocurriría con el patrimonio, con la familia, con las obligaciones de una persona que ha desaparecido? ¿Se han puesto a pensar qué ocurriría o qué debiese ocurrir con las relaciones jurídicas de una persona que estuvo presente en un terremoto y que desde entonces no se le ha vuelto a ver? ¿Merecerá o será prudente que después de haber estado presente en esos eventos se le siga considerando viva, de tal forma que sus relaciones jurídicas permanezcan en la indefinición porque no está él presente para resolverlas? Pues este tipo de interrogantes dio lugar a la figura que se conoce como ausencia y a la figura que se conoce también como presunción de muerte. ¿Qué es la ausencia? La ausencia es la situación jurídica en la que se encuentra una persona física de cuya existencia se duda por falta de noticias. Ha transcurrido tanto tiempo sin que sepamos sobre tal o cual persona física que tenemos dudas sobre si sigue existiendo o no. Es importante no confundir la ausencia con lo que se denomina declaración de presunción de muerte. No es lo mismo estar ausente a que se te considere presuntivamente muerto. Pero sigámonos abocándonos a la ausencia. ¿Cuáles son los antecedentes de la figura de la ausencia? En el derecho romano no existió como tal un procedimiento de declaración de ausencia. Solo existieron soluciones ad hoc a cada caso concreto. Es decir, no existieron una serie de planes preconcebidos para saber cómo regular una situación de ausencia una vez que se presentara, no. Más bien se presentó primero en tribunales una situación de ausencia, o se hizo del conocimiento del magistrado una situación de ausencia y por lo tanto tuvo que emitir alguna resolución para poder atenderla, pero no es que existiera una planeación previa, sino que más bien las resoluciones fueron naciendo conforme se iban presentando los casos. En el derecho francés se distinguió la figura de la persona ausente, de la persona que no está presente y de la persona desaparecida. La distinción entre ausente y no presente radicaba en que el no presente era la persona física de cuya existencia no se dudaba, mientras que del ausente sí se dudaba respecto de su existencia. En el Código Napoleón de 1804 sí se distinguió la presunción de ausencia
de la declaración de ausencia. Es decir, voy a considerar que estás ausente y después de determinado tiempo voy a declarar que estás ausente. En el primer caso estoy asumiendo que estás ausente, que estoy presumiendo que te ausentaste. En el segundo caso, ya declaro que estás ausente, ya no hay duda de que eres una persona ausente. En el derecho mexicano, concretamente en el Código Civil de 1884, se sustituyó el periodo de presunción de ausencia por uno denominado medidas provisionales. Y en 1986, como consecuencia del terremoto de 1985, se incorporó un plazo menor para declarar la presunción de muerte si la desaparición de la persona física se debía a un incendio, a una explosión, a un terremoto o a una catástrofe aérea o ferroviaria. Estos son los antecedentes de la declaración de ausencia. Vistos así de manera aislada, pues como que no hacen mucho sentido e incluso son de difícil asimilación. Creo que la mejor manera de estudiar la ausencia es como si se tratara de un proceso, es decir, como una serie de eventos que nacen, se desarrollan y mueren. ¿Ya qué me refiero con esto? Me refiero a que antes de declarar ausente a una persona, es necesario dictar una serie de medidas provisionales. Y solo después de haber dictado esas medidas provisionales, ya se podría declarar ausente a una persona. Y solo después de haber declarado ausente a una persona, será posible declararlo presuntiva, que no definitiva, sino presuntivamente muerto. Lo que ustedes tienen en pantalla es un proceso de evolución que nace con una declaración de medidas provisionales, se desarrolla como una declaración de ausencia y culmina con una declaración de presunción de muerte. Dicho en otras palabras, cuando una persona desaparece, es necesario que se declaren medidas provisionales para regular las situaciones jurídicas de esa persona y sobre todo para no dejar en el desamparo a las personas que entablaron relaciones jurídicas con la persona que no aparece o cuyo paradero se ignora. Una vez transcurrido cierto tiempo después de que se declararon medidas provisionales, ahora sí corresponderá declarársele ausente. Y solo después de haber sido declarado ausente, se le podrá declarar presuntivamente muerto. Ahora bien, el hecho de que se hubiesen declarado medidas provisionales no significa que de modo inevitable una ausencia va a tener que ser declarada. ¿Por qué? Porque muy probablemente, o mejor dicho, existe la posibilidad de que una vez declaradas las medidas provisionales, la persona aparezca. Si aparece, entonces ya no va a ser necesario dictar una declaración de ausencia. O quizá, una vez declaradas las medidas provisionales, logramos identificar o saber que esa persona no aparecía porque murió. Entonces, ahí tampoco va a ser necesario declarar la ausencia. No tendría caso, porque ya se sabe que la persona murió. Ahora, vayamos al supuesto de que después de que se declararon las medidas provisionales, la persona es declarada ausente. Bueno, cuando una persona se declara ausente, no significa que de modo inevitable y de modo fatalista, esa persona vaya a ser declarada, ese ausente vaya a ser declarado presuntivamente muerto. ¿Por qué? Porque quizá después de ser declarado ausente, pueda aparecer vivo. Ya no tendría caso iniciar un procedimiento de declaración de presunción de muerte. O quizá después de declarado ausente, se encuentra su cadáver. Por lo tanto, ya no tendría caso declararse
su presunción de muerte. Ahora bien, no todas las declaraciones de presunción de muerte se iniciaron previamente con una declaración de ausencia. ¿Qué ocurre si se deja de tener noticias de una persona desde el momento en el que estuvo presente en un edificio que se cayó en virtud de un terremoto? Pues bueno, en ese caso, pues resulta más probable que esté muerto, aun y cuando no se hubiese encontrado el cadáver. Pero si estuvo presente dentro del edificio que se derrumbó en virtud del terremoto, entonces lo que procede es, sin declarar previamente su ausencia, declarar presuntivamente su muerte. Entonces, como podrán darse cuenta, es posible identificar una línea secuencial entre declaración de medidas provisionales, declaración de ausencia y declaración de presunción de muerte. Pero no necesariamente una inevitablemente concluirá en la otra. Así como tampoco necesariamente la declaración de presunción de muerte tuvo que haber tenido como anticipación o como antecedente una declaración de ausencia. Hablemos primero de la declaración de medidas provisionales. Resulta que un familiar desconoce el paradero de cierta persona. Se presenta ante el juez y le pide que declare ausente a esa persona. ¿Qué va a decir el juez? No. Antes es necesario que yo declare una serie de medidas tendientes, primero, a tratar de localizar a esa persona. Y segundo, medidas tendientes a proteger las relaciones jurídicas de esa persona. Esta fase se conoce como la declaración de medidas provisionales. Evidentemente no existe una fecha determinada en virtud de la cual pueda llegar un familiar a solicitar que se inicie la declaración de medidas provisionales. No puede o no existe una fecha a partir de la cual pueda iniciar este periodo. En cualquier momento puede presentarse alguien ante el juez y pedirle que solicite la declaración y pedirle que emita una declaración de medidas provisionales. Eso puede ocurrir en cualquier instante. De hecho, no es necesario que lo haga forzosamente el familiar de la persona cuyo paradero se desconoce. La ley contempla que incluso de oficio el juez podría iniciar una declaración de medidas provisionales. Durante la vigencia de las medidas provisionales, es decir, cuando las medidas provisionales han sido declaradas, la persona física cuyo paradero se ignora se denomina presunto ausente, es decir, jurídicamente no te he declarado como ausente, no. Te considero una persona presuntivamente ausente. ¿Cuáles son los efectos que surten las medidas provisionales? Están contemplados en el artículo 649 del Código Civil. Una vez que el juez decide declarar medidas provisionales, lo primero que tiene que hacer es citar por edictos a la persona buscada. Estos edictos se publicarán durante un plazo que va de entre 3 y 6 meses. Paralelamente, el juez va a nombrar a un depositario de los bienes del presunto ausente y de igual manera va a nombrar un tutor respecto de los descendientes del presunto ausente. Asimismo, va a nombrar a un representante que se haga cargo de los asuntos del presunto ausente. Esos son los efectos de las medidas provisionales. Ahora bien, ¿cuándo concluye el periodo de medidas provisionales? Es decir, el juez dicta medidas provisionales y éstas estarán vigentes durante cierto tiempo. Bueno, ¿hasta cuándo van a estar vigentes? Primero, estarán vigentes si se confirma que el presunto ausente
en realidad está muerto. O estarán vigentes hasta que el presunto ausente aparezca. O estarán vigentes hasta que se presente el apoderado de el presunto ausente. Digo, si es el caso que el presunto ausente, antes de desaparecer, había designado un apoderado. De hecho, si antes de desaparecer había un apoderado designado, todos los asuntos relacionados con el presunto ausente se entenderán con tal apoderado. Finalmente, estas medidas provisionales pueden estar vigentes hasta que se declare la ausencia del presunto ausente. Declaración de ausencia, es decir, acabamos de concluir las medidas provisionales, corresponde ahora declarar la ausencia del presunto ausente. Este periodo inicia una vez que el presunto ausente es declarado propiamente como tal. Es decir, el periodo de declaración de ausencia inicia cuando dejo de considerarte presunto ausente y te comienzo a considerar como ausente. La solicitud para que una persona sea declarada como ausente se puede presentar 2 años después del nombramiento del representante. ¿Esto qué significa? Resulta que alguien se apersonó ante el juez y le dijo: quiero que declares ausente a tal persona cuyo paradero se desconoce. ¿Sabemos cuál va a ser la respuesta del juez? No. Antes de declararlo ausente, tengo que dictar medidas provisionales que tendrán una cierta vigencia. Dentro de esas medidas provisionales se contempla la designación de un representante legal. Pues bien, a partir de la designación de ese representante legal, se tienen que esperar 2 años para que se pueda solicitar ante el juez que inicie el procedimiento de declaración de ausencia. Una vez que el juez declara la ausencia, es decir, transcurrieron los 2 años posteriores a la designación del representante y el juez declara la ausencia, se presentarán los siguientes efectos. Primer efecto: el testamento que en su caso hubiese suscrito el ausente, ya no es presunto ausente, se presentará ante el juez. Los herederos que aparezcan en ese testamento serán designados como poseedores provisionales. Finalizará en el encargo el representante que fue nombrado durante las medidas provisionales, se interrumpirá la sociedad conyugal y se suspenderá la patria potestad que el ausente hubiese tenido respecto de sus hijos menores de edad. ¿Cuándo terminará el periodo de ausencia declarada? Recuerden, se declaran medidas provisionales, estas están vigentes durante cierto plazo. 2 años después de dictada la medida provisional consistente en la designación de un representante, se puede solicitar la declaración de ausencia. Esta se substancia y una vez que es declarada la ausencia, entramos a un periodo conocido como de ausencia declarada. ¿Cuándo termina el periodo de ausencia declarada? Termina si se confirma la muerte del ausente, o si el ausente regresa, o si el ausente es declarado presuntivamente muerto. Vayamos precisamente a la declaración de presunción de muerte. El periodo de presunción de muerte inicia una vez que se declara judicialmente. La solicitud para que una persona sea declarada como presuntivamente muerta se puede realizar 6 años después de que la ausencia se declaró. Es decir, una vez que el juez declaró la ausencia, se tienen que esperar 6 años para poder solicitarle al juez que comience el periodo de declaración de presunción de muerte. ¿Cuáles serán los efectos que surgirán una vez que se declare la presunción de muerte? Ojo, es una declaración de presunción de muerte, no es una declaración de muerte definitiva. Es una declaración de presunción de muerte. Se asume que
la persona ha muerto. Primer efecto, la posesión definitiva de los bienes de la herencia se transmitirá a los herederos. Ya no tendrán la posesión provisional, sino que tendrán la posesión definitiva. Segundo efecto, la sociedad conyugal que hubiese tenido el ahora declarado presuntivamente muerto, se extinguirá. Se declara la presunción de muerte. ¿Puede terminar el periodo de presunción de muerte declarada? Sí. Dicho de otra manera, ¿se puede dejar de considerar presuntivamente muerto una persona? Sí. ¿Regresa? Si se confirma que sigue vivo o si se confirma que está muerto. Esas son las tres causas por las cuales se termina el periodo de muerte declarada. De presunción de muerte declarada. Es necesario ahondar un poco más en la presunción de muerte. La declaración de presunción de muerte puede hacerse en dos hipótesis. La primera hipótesis es la que acabamos de analizar, es decir, dentro del contexto de un procedimiento de ausencia. Dicho de otra manera, fue menester que se hubiesen verificado los periodos de medidas provisionales y de ausencia declarada. Y fue menester que se hubiese recibido una solicitud de declaración de presunción de muerte y esta forma de declaración de presunción de muerte se denomina presunción de muerte indirecta por ausencia prolongada, ¿ok? Entonces, si les llegasen a preguntar cuál es la primera manera de declarar presuntivamente muerta a una persona, pues esa primera manera se denomina presunción de muerte indirecta, es decir, por una ausencia prolongada. Tuvo que existir previamente una declaración de medidas provisionales y posteriormente una declaración de ausencia. No es la única manera en virtud de la cual se puede declarar presuntivamente muerta a una persona. La segunda manera tiene lugar respecto de personas que han desaparecido. Ojo, no respecto de personas ausentes. Las personas ausentes que son declaradas muertas corresponden a la primera forma de declaración de presunción de muerte, la forma indirecta. De la que estamos hablando en este momento, la número 2, es respecto de personas desaparecidas, no de ausentes. En esta forma de declaración de presunción de muerte, no se requiere de una declaración previa de ausencia. Basta con que se configure la desaparición. A su vez, la idea de desaparición se configura en dos supuestos. El primero, tratándose de personas que hubiesen estado expuestas a un alto riesgo. En estos casos, la declaración de presunción de muerte se dictará 2 años después de la desaparición. No fue necesaria la declaración de ausencia previa. No. Basta con que se acredite que una persona estuvo expuesta a un alto riesgo y que transcurran 2 años para que se pueda declarar presuntivamente muerta. La segunda idea de desaparición se configura cuando una persona estuvo expuesta a un riesgo extremo, como pudo haber sido un terremoto. En estos casos, la declaración de presunción de muerte se dictará 6 meses después de la desaparición. Esta forma de arribar a una declaración de presunción de muerte se denomina presunción de muerte directa por exposición a un riesgo. La primera forma se denomina presunción de muerte indirecta y deriva de una ausencia prolongada que tuvo que haber sido declarada formalmente. La segunda forma de declaración de presunción de muerte deriva de una exposición a un riesgo y se denomina presunción de muerte directa. Pues bien, con esto concluiríamos los temas que nos propusimos abordar el día de hoy. Minoría de edad o mayoría de edad, emancipación, interdicción y ausencia.
que implica a su vez el estudio de la declaración de presunción de muerte. Espero que estas breves reflexiones, que para nada han sido exhaustivas, pues los motiven a intensificar el estudio y la investigación del derecho civil. Dicen por ahí que el derecho civil es lo que convierte a un abogado en abogado. No sé si eso sea cierto. Lo que sí sé es que, independiente de la rama del derecho a la cual nos elijamos dedicar, no podemos ignorar el concepto de persona, no podemos ignorar el concepto de capacidad, tampoco el concepto de incapacidad. Y esos conceptos son desarrollados y abordados en el estudio del derecho civil. Deseo que, insisto, esta plática les haya abierto el apetito por investigar de manera más profunda el derecho civil. Espero que estas ideas, que insisto, para nada han sido exhaustivas, los motiven, les sean de utilidad en sus cursos, y espero sobre todo que algún día tengamos la oportunidad de encontrarnos de modo presencial dentro de un salón de clases. Mi nombre es Omar Abraham Morón Ramírez. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les deseo mucha salud y hasta pronto.